qué tan importante es la estupidez Mucho, en los weón. procesos creativos, marica. Demasiado. Para mí es lo más divertido de todo. A mí siempre dijeron como, oiga, que man tan estúpido. Estúpido, pero en el buen sentido, no como que imbécil. Sino, Claro. claro, ¿cómo se le ocurren esas vainas? Pero a mí la creatividad siempre ha sido una habilidad nata del ser humano de poder llevar su vida de una manera distinta. No es como que sea de uno solos. Y entonces, para ti, ¿qué tan difícil era pasar de ser el que estaba enfrente a dirigir y que tal vez no te captaran la idea? ¿Cómo funcionó todo eso? Siempre fue un tema muy frustrante dentro del crecimiento de Duro para todos, porque yo también tenía ese chip desde hace mucho, que como si quiero algo bien hecho, tengo que hacer yo, güey. De las cosas más difíciles ha sido aceptar que de pronto hay cosas que funcionan mucho mejor cuando se dejan que sucedan y se vayan aprendiendo en el camino. Mencionaste algo súper importante y es la fiesta. Sí. Para ti, ¿qué tan importante es la fiesta en todo este entorno? Demasiado. O sea, yo creo que eso lastimosamente se puede haber considerado en algún punto un vicio. Si te soy sincero, no tengo muy claro tampoco hasta dónde, hacia dónde quiero ir. O sea, yo no tengo algo súper definido. Yo lo que te digo, o sea, a mí me gustaría ser un creativo, pero ¿qué significa eso? Amigos, antes de que inicie el episodio, les quiero dejar un dato por aquí. Y es que más del 90% de las personas que ven o escuchan los podcasts aún no están suscritos. Sería de gran ayuda para nosotros que le pudieran dar en suscribir, porque así le podemos llegar a gente muy chimba como todos los invitados que estamos trayendo. Entonces, pues nada, solamente denle clic en suscribirse y disfruten el capítulo completo. Chao, chao, que estén bien. Bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de No hay de otra. Nuevamente agradecerle a todas las personas que hacen que esto sea posible, a las personas que nos escuchan y que día a día consumen el contenido. Gracias por comentar, darle like y suscribirse. Nuevamente agradecerle a Johnny, el Blackout Studio Hub y de Blackout Media por prestarnos el espacio, los equipos para poder grabar todo esto, a Utópico por creer en el proyecto y a Jen en los controles. El invitado de hoy es Alejo Pacheco. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos acá. Pero muchas gracias por aceptar la invitación, en verdad que chimba. Yo he empezado a definir mi podcast como un proyecto, un podcast creativo y qué mejor que tener a uno de los creativos más duros de Colombia acá. Entonces, perro, qué chimba eso. Pues nada, yo siempre inicio dando un contexto a los invitados, de los invitados. Entonces me gustaría que, por favor, le dijeras a la gente quién eres, qué haces, a qué te dedicas y por qué haces lo que haces. Dios. Bueno, yo soy Alejo Pacheco. Pues yo sí me considero creativo, pues, o sea, intento que eso sea como la etiqueta más grande. Claro. Porque de cierta manera, si no, como que la limitación siempre estuvo ahí latente en todo lado, pero yo me dedico obviamente a, pues, soy creador de contenido en redes sociales. Hoy por hoy soy como el CMO, digámoslo así, de Duro. Un empresario ya. Sí, ya como la parte un poquito más como de PR de marca, como, ¿no? Como la mascota de la marca, por decirlo así. Y ya, eso básicamente es como lo que me estoy dedicando hoy en día, pues. Pero nada, qué chimba. Pero entonces vámonos mucho más atrás, vámonos al Alejo Pacheco de niño, al Alejo Pacheco que le gustaba la música. Si a ti te preguntaban como, Alejo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué decías que querías ser? Yo primero decía que quería ser baterista de Michael Jackson. Ajá. O sea, esa era mi gran meta, porque, claro, primero antes que todo, sí fue la música. Ok. A mí siempre me gustó la música y gracias como a las influencias más que de mi papá, pero de mi mamá pues era relativamente joven y escuchaba mucho rock en inglés y en español. Okay. Y entre esas cosas pues estaba también el famosísimo Michael Jackson. Sí, sí, sí. Entonces se combinaron como todos esos gustos, ¿no? Y pues puntualmente como que eso es lo que yo como que me estaba enfocando de chiquito. Me empezó a gustar la batería desde los 7, 8 años y empecé así como a cacharrear el tema, la vaina musical y pues yo veía toda la parte artística de Michael Jackson. Yo tenía los VHS de sus videos, o sea, absolutamente todo. Entonces yo soñaba como que en algún momento poder... El baterista de Michael. Sí, participar ahí en ese performance del man. Sí, pero eso era lo que primero que tenía. Y claro. a medida del proceso, ¿tú seguiste de la mano de la música o empezaste a experimentar cosas diferentes? ¿Qué pasó, digamos, no sé, en el colegio? ¿Cuándo saliste del colegio? ¿Por qué decidiste estudiar diseño industrial? Sí, pues todo fue como una especie de proceso. Digamos que inicialmente la música, ¿no? Ajá. Ya cuando empecé obviamente a ser un poquito más grande, ¿no? A proyectarse uno, mi papá obviamente empezó, pues mi papá es publicista, ¿no? Ok.
Lo chévere de la publicidad en esa época era que era demasiado artística, como muy manual, como muy analógica, así como muy... Entonces, yo pues como espectador de lo que hacía mi papá, porque mi papá revelaba fotografía, hacía muchas cosas que eran demasiado interesantes, ¿no? Como en el hacer. Y eso todo me empezó a llamar la atención creativamente. Entonces a mí me gustaban ese tipo de cosas. Él era muy de también de remendar vainas, crear como, ¿no? Necesitamos una silla, él la silla, ¿no? Tan. Entonces todo eso como que empezó a crear en mí como esa fascinación por hacer cosas, por crear. Pero muy enfocado a la publicidad. O sea, yo no, en esa época yo no sabía que existía el diseño industrial. Sí. Obviamente, pues, como todo consejo de papá, que quiere como, ¿sí? Estudia lo que le dé plata. Más que estudiar que le dé plata, era como, inicialmente, música no. ¿No? O sea, claro. yo, marica, yo quiero estudiar música porque de hecho de chiquito me iba muy bien en la batería. Yo tuve varias presentaciones en el colegio y toda la vaina super pro. Pero pues mi papá siempre me lo hizo ver como un hobby y pues lo terminé viendo como un hobby. Yo también dije como, bueno, él siempre me dijo una frase, una chimba que yo también recuerdo que es como en la vida hay que tener dos artes. Entonces yo dije, listo, yo puedo tener mi batería, la música como ese, ¿no? Ese back también. Y dedicarme a la publicidad. Es que chimba es lo que hace mi papá, ¿no? Por algún motivo, ya en los últimos, como el último año donde ya uno tenía que escoger en dónde, mirando qué hacer. Claro, ya decidir. Sí. Apareció diseño industrial y en el pensum había muchas más cosas que me gustaban, claro, de las que yo quería y veía de mi papá en esa carrera. Y sin pensarlo fue como, marica, no. O sea, publicidad, no. Y me voy al diseño industrial como tal. De hecho, mi papá me dijo, no se meta en publicidad, es que la publicidad está demasiado competitiva. No sé qué, tal. Y en ese momento tú indagaste sobre qué era el diseño industrial, como que, o solamente tú pensabas que el diseño era de pronto llegar, dibujar cosas, no sé, estoy hablando en borrador, o tú empezaste a indagar más en la carrera y te diste cuenta que efectivamente te podía gustar. Sí, o sea, digamos que el hecho como que el fundamento de la parte como del apellido industrial, sí es muy dado a producto, ¿no? Como muy a producto que se pueda vender, que supla alguna necesidad en el mundo, ¿no? Entonces, también todo el tema de intentar solventar problemas de la humanidad con cosas, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Dije, marica, probablemente pueda ser un buen diseñador de cosas tanto muy útiles como divertidas. Para mí, yo siempre me gustaba como ese tema. Siempre lo perseguí durante todo el proceso, de hecho, de formación. Fue lo más divertido, lo más chistoso. Y en todo este proceso, ¿tú cómo percibías la creatividad? Si bien hablabas que tu papá hacía muchas cosas, ¿sabías que te hablaban de creatividad y a ti qué se te pasaba por la cabeza? ¿Se daba la opción en tu casa para ser creativo? Sí, digamos que por el hecho de que mi papá, ¿no? Y es más, casi todos mis tíos por parte, pues, de mi papá, eran muy eran muy cositeros, eran muy de hacer, de no sé qué. Entonces siempre había una cultura de eso, de la creatividad, de qué poder, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que yo jugaba con mi hermano a crear cosas, nosotros nos hacíamos, ¿no? Casas, vainas, carros, lo que sea, muñecos, lo que sea, ¿no? Entonces, para mí siempre fue algo muy natural. Entonces yo no lo veía como una especie de habilidad que tocaba aprender y no sé qué, sino simplemente aplicar. Entonces, si era dibujo, pues dibujemos algo chimba. Si era arquitectura, pues entonces, no sé, como que estructuremos algo cool. Si era, ¿no? Como que... ¿Y te iba bien? Digamos, no sé, en el dibujo te iba bien dibujando. Yo era muy ñoño porque a mí me encantaba todo eso, güey. O sea, yo la verdad la universidad la pasé muy bueno porque no fue sufrida en el sentido de que pues obviamente tocaba hacer cosas y tan. Pero era como, puta, no, esto no se me da, ¿no? A mí me encantaba. Yo era casi que el primero en todas las vainas porque de verdad se me daba muy bien. Dibujo, el diseño, incluso hablar mierda. Sí, como todo el speech. El don de la palabra. Claro. Entonces, sí lo supe aplicar. No era como, a mí siempre estuvo en el día a día la creatividad, sin decir que era como hasta ahora que ya empiezo medio a estudiarlo un poquito más, ¿no? Claro. Y en ese entonces, ¿la música seguía de la mano o la habías dejado totalmente? No, seguía. De hecho, yo alcancé a tener bandas. ¿Ah, sí? Tuve como 3 proyectos de bandas y siempre fue en paralelo. ¿Y qué pasó con las bandas? No, pues, o sea, unas como que nos iba muy bien en una. En toda la época post-tropipop, llamémoslo así. Que era una ola así de colegios haciendo bandas de tropipop y después pasó a ser como rockcito. Bueno, ahí nos iba muy bien, pero
nosotros éramos demasiado raros porque eran distintas edades, entonces uno ya estaba en la universidad, el otro empezó a trabajar, entonces se iba uno, entonces incluso nuestro manager, ya teníamos manager y todo, el man decía, no, esto está muy inconsistente la banda, pues ahí se fue diluyendo. Y muchas de esas fue así. Ok. La tuve 3, la última fue en pandemia, que sacamos un álbum, pues un EP en pandemia, y pues salió pandemia y muchos otros pedos, y fue como, ya dejemos. Bueno, importante eso. Y en todo este proceso, literal, estás estudiando, estás de pronto con las bandas a la par. ¿En qué momento llega el contenido? ¿Tú consumías redes? ¿Eras fan? ¿Por qué empezar a hacerlo? ¿Cómo pasaba todo eso por tu cabeza? Pues o sea, ya existían evidentemente las redes. Uno estaba, yo me acuerdo que era Instagram y Facebook, que era como Instagram netamente era fotos. Sí, ya, y uno que otro video de 15 segundos. Ajá. Pero como yo te decía, todo el tema de tanto de mi infancia, lo que se me da en la parte creativa, yo siempre fui muy dado a la expresión física, corporal. Yo era los que me metía a cuánto teatro se podía, que necesitamos a alguien, no sé qué. Y en la universidad, evidentemente, había una parte donde de alguna manera tenías que expresar tus diseños, tus pensamientos y todo. Y a uno le exigían también como, pues, ¿por qué no diseñas esas experiencias también? O sea, ¿por qué no diseña también el speech y todo lo que va a contar alrededor de lo que también está trabajando? Entonces, siempre fue muy, no sé, siempre estuvo muy presente el hecho de experimentar audiovisualmente y como actoralmente las cosas. Entonces, yo me acuerdo muy bien que, por ejemplo, con Omar en la universidad presentábamos los proyectos dramatizando cosas, sí, como haciendo... Incluso haciendo una especie de como infomerciales muy chéveres, interesantes, con técnicas audiovisuales muy interesantes, simplemente para presentar productos, proyectos. Claro. Entonces, por ese lado estaba ya como no. Y pues parte de las redes, yo descubro Vine, ¿no? Ajá. Y me parece una plataforma increíble porque todo el mundo estaba en plan de hacer videos de 6 segundos. Ajá. Todos estaban en ese mismo plan. Y pues era una ola de humor gringo que eran cosas estúpidas en 6 segundos, chistes, dramatizaciones, sketch, todo. Entonces yo decía, yo quiero hacer esa mierda, pues qué chimba, ¿no? Y así me descargué la aplicación, eso fue como en 2013, ponle tú. Y empecé a hacer como mis videitos ahí, de puras ganas de joder. Y yo invitaba a la gente como, marica, síganme en Vine. Nadie me seguía porque nadie que quería descargar esa mierda. Exacto. O sea, como que en Colombia no pegó. Pero así empezó como el gusto a la parte audiovisual, como a empezar a meterle ese tonito, ese factor, ¿no? Como muy de redes, literal, muy del video a las cosas que hacía. Y ahí sabías algo de, pues también recuerdo que los videos eran muy normales y demás, pero ahí creo que también te tocó empezar a aprender, no sé, edición, la parte como tal, iluminación, o nada de eso, era simplemente grabemos y ya lo que salga. No, al principio sí fue así. Lo chévere fue que yo antes de terminar la universidad y como empezando como, ni siquiera empezando el parche, porque no empezó el parche, empezó cuando yo empecé a trabajar en una agencia de entretenimiento, de como enfocados a la música. Terminé trabajando allá antes de salir y claro, pues, o sea, yo era el practicante, entonces me ponía a hacer de todo, ¿no? Ir, grabe, idealice, baje, edite, presente. Sí, claro. Y en esas cosas, pues yo empecé a aprender cositas, ¿no? Yo tenía pues como no sé, yo era el encargado de alguien, ¿no? Ajá. Entonces el man me enseñaba muchas cosas ahí en Photoshop. Igual dentro de la carrera sí era necesario, aunque no te lo enseñaban. El afán de muchos diseñadores era poder expresar lo que te decía, poder expresar de alguna manera lo que te estoy intentando dar, mostrar, ¿no? Como convencer. Entonces muchos de esos skills de edición, de montajes, audiovisuales, tenía que de alguna manera como aprenderlos para poder mostrarlos. Ahí fue como ya empezar a pulir todo un poquito más profesional. Y pues teníamos cámaras, teníamos cromas, teníamos todo para experimentar. Omar termina también trabajando ahí. Y ahí es donde nace el parche. Pues entonces empezamos con lo que teníamos, con cromas, con personas que encontramos pues así fue que nacían los primeros videos, porque teníamos que grabar X comercial para X marca con X artista. Entonces le decíamos, venga, 6 segundos para un video. Claro, ya sacaban todo. Y tú acabaste de mencionar que en tu carrera tú empezaste a implementar como cosas creativas para, no sé, expresar ideas y demás. Ya en tu contenido, ¿de qué manera tú empezaste a relacionar el diseño, lo que habías estudiado, con las ideas que tenías en la cabeza
para el contenido audiovisual. Yo siempre lo digo y siempre pasó, pero eso tiene un nombre y es el pensamiento de diseño, ¿no? Okay. El design thinking es esa vaina. Okay. Es como tú puedes estructurar una idea, ¿no? Desde la gestación de la idea, desde buscar de incluso escuchar lo que está pasando en el mundo, entender cuáles son algunas falencias o huecos o cosas, idealizar a niveles un poquito más externos, más raros, ¿no? Conceptualizar, investigar. De acuerdo. Aterrizar como esa primera propuesta, ¿no? Prototipado, que es como ensayémoslo, hagámoslo, y ya la presentación final, ¿no? Ok. Como toda una estructura como de ese proceso natural de la parte industrial del diseño, era fácilmente, pues, aplicable a toda la parte narrativa, audiovisual de lo que uno hacía. Ah, ok. Entonces, eso es, digamos que ahí donde uno dice, claro, no eran chistes por hacer chistes, sino todo para mí tenía todo un sentido, aunque no era como que tuviéramos una plantilla y estuviéramos haciendo las cosas, sino que ya era algo que teníamos muy implementado, era como, ¿cuál es el objetivo de este contenido? ¿Qué es lo que queremos que haga? ¿Y cómo podemos hacer que se vea como lo tenemos acá? Literal, ahí sí ya no era como hacerlo por hacerlo, sino con un sentido al final. Y si tú el día de hoy te pones a revisar como todos esos contenidos o todos esos videos que hiciste antes, ¿qué es lo que más veías? ¿Veías de pronto más ingenuidad, de pronto valentía o simplemente la necesidad de expresarte? Yo creo que era la necesidad de expresarme. Ok. Porque más allá en esa época cuando arrancó todo, más allá de decir, uy, es que quiero tener seguidores, es que quiero que las marcas me vean, porque eso no existía en ese momento. Era simplemente el hecho de, oiga, tengo cosas en la cabeza que sería una chimba que alguien viera y me entendiera, ¿no? Como poder expresar de pronto, marica, tengo una idea demasiado estúpida que me da mucha risa. ¿Cómo hago para que la gente, no? Esos chistes que uno se hace a veces internos con amigos, como, marica, entonces de repente se imagina que el man vuele, jajaja. Sí. ¿Cómo hacemos para que eso se vuelva un video y la gente diga, estos manes, qué putas, ¿no? Entonces, esa era básicamente como esa motivación y yo sí veo que dentro de todos los contenidos en ese pasado era netamente expresión de esas ideas raras. La necesidad de sacarlo. Sí. Y tú siempre, yo lo he notado mucho, siempre en tus entrevistas y demás, mencionas justamente eso de tengo algo estúpido que quiero escalar y quiero llevarlo. Creo que, marica, qué tan importante es la estupidez en los procesos creativos, marica. Demasiado. Para mí es lo más divertido de todo. Ok. Porque incluso cuando yo hablo de pronto, yo tengo como una charla en donde explico cuál es que la falla en la lógica es ser lógico, ¿no? Okay. Para hacer esos procesos un poco creativos. La joda zone, que es como esa parte fuera de la caja que llaman todo el tiempo, que es esa zona estúpida donde todo es válido, nada puede ser refutable, nada es estúpido. Todo vale, sí. Es un estilo de vida. O sea, como que ahí se vale absolutamente todo y ahí en esas zonas donde uno de verdad como que se quita esas limitaciones de esto suena absurdo. Claro, se permite crear. Esto no se puede concebir, esto no se va a entender. Esto no tiene que ver con lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, ese espacio para mí es full diversión y full estupidez humana en su más, ¿no? Puro estado. En su máxima expresión. Entonces, para mí sí la estupidez de alguna manera, yo lo hablo así porque es, claro, a mí siempre dijeron como, oiga, que man tan estúpido, que estúpido, pero en el buen sentido, no como que imbécil. Sino, claro. ¿Cómo se le ocurren esas vainas? Literal. Y ahí eso es como mi zona de trabajo, pues. Esa es mi oficina, la estupidez. Y en todo este proceso, tú ya acabaste de mencionar, trabajabas en una agencia, nació el parche y todo eso. ¿Tú en qué momento te diste cuenta que tu vida iba, o no sé si te diste cuenta muy tarde o en ese momento te das cuenta, que iba a ir en torno a la creatividad y al contenido? Sí, o sea, cuando empezó a andar ese proyecto del parche, netamente ya estamos trabajando como en la parte publicitaria porque ya estamos en una agencia de publicidad. Ya sabemos algunos procesos, cómo era el tema de tratar marcas, presentar proyectos, ¿no? Ya está un poquito como empermeado en el tema y al tener el proyecto del parche, pues se nos hace demasiado evidente esa relación, ¿no? Como estamos haciendo videos donde a la gente les está gustando, no estamos promocionando, pero estamos mostrando algo distinto de un artista en esa época. Y muy solito se fue dando como esas oportunidades de decir como, claro, o sea, lo que hoy en día tú conoces como influencer marketing, pues era eso, era como
cómo desde lo que estoy haciendo mi canal interesante, puedo invitar a alguien ajeno a esto y darle como un espacio, un medio distinto para hablar, para hacer, Sí, para que la total. gente pueda interactuar con la situación. Ahí fue donde dijimos, creo que esto tiene un futuro si lo hacemos bien, Ok. ¿no? Como que si lo estructuramos y lo hacemos bien. Y fue tanta esa ambición como de decir, listo, esto lo vamos a tomar con una Seriedad. seriedad que pues llegamos a tener lo que alguna vez pues el parche tuvo como su oficina, su personal, ¿no? Como Literal. todo un equipo dando la vuelta en la vaina. Yo me acuerdo muy bien que entonces alcanzamos a tener nuestro propio contrato antes de que existieran como esos, Sí, ¿no? Como, literal, como algún papel para sí, que sea el acuerdo entre marca e influencer, ustedes lo tenían. o sea, eso no existía. O Ajá. sea, o por lo menos no había llegado a Colombia y nadie sabía cómo cobrar eso. Nosotros ya teníamos nuestros tarifarios, teníamos nuestro contrato donde las marcas nos daban el 50 antes de empezar y el 50 al final, marica. Y la gente, las marcas eran como, pues sí, pues Sí, firmemos, porque ¿qué vamos exacto. a hacer? Entonces todo eso ahí ya nos metimos en la película de decir, esto es lo que podemos de alguna manera dedicarnos a hacer. ¿Y cómo hacían para, en ese momento, sin tener referentes o algo tangible de cómo cobrar y eso? Sí. ¿Cómo lo hacían? ¿Era el dedo? ¿Esto puede valer eso? ¿Esto puede valer esto otro? ¿A esto Sí. sumémosle un poquito más? ¿Cómo hacían? Sí, era pura intuición. O sea, era como, ok, existe de pronto parámetros dentro de la publicidad que puede Ajá. costar de pronto esto, ¿no? Entonces hacíamos como una especie de testeo. A veces, obviamente, también escuchábamos cuando decían, no, esto está demasiado caro. Entonces, como, ¿será que está muy caro? Ok, entonces bajémosla a esto y esto tiene más sentido que si es más largo, pues es más caro, Claro, ¿no? Como literal. todo. Todo era Ajá. como por ese lado y fuimos construyendo como una especie de, sí, como de tarifario muy raro, pero era también basado obviamente en lo que estaba pasando en dentro de la publicidad también. Amigos, qué pena la interrupción. Ya los dejo con el episodio, pero si no se han suscrito, ¿qué esperan para hacerlo? Suscríbanse y sigamos con el episodio. Chao, chao. Y literal, pasó todo esto, literal, ya acabaron, empezaron a conformar el parche, estaba pasando todo esto, nace Duro. Y tú también dentro de Duro empiezas como que de tus primeros roles, supongo yo, es todo el tema de la dirección creativa. Ujú. ¿Qué tan difícil fue pasar de ese momento donde tú eras el que salías en los videos, de pronto en el parche ya lo hacías, pero yo siento que cuando todo empieza a crecer, a uno, si es la cara, le toca empezar a delegar ciertas cosas, Uy, ¿cierto? sí. Y entonces para ti, ¿qué tan difícil era pasar de ser el que estaba enfrente a dirigir y que tal vez no te captaran la idea? ¿Cómo funcionó todo eso? Yo creo que todavía sigo en el proceso, la verdad. Ok. Ha sido una vaina donde uno, no sé, uno dice, no, yo creo que lo manejo y llega un problema y te das cuenta que todavía te cuesta, todavía, son muchos aspectos, tanto como de la confianza, Ajá, tanto del equipo y la confianza también de uno como líder, de poder pararte y decir, es que es por acá, ¿no? ajá, Em, entonces, siempre fue un tema muy frustrante dentro del crecimiento de Duro, claro. para todos, para Cristian también, para María Paula, porque yo también tenía ese chip desde hace mucho, que como, si quiero algo bien hecho, tengo que hacer yo, güey. Exacto, sí. Si ¿No? no, si no lo hago yo, no va a salir bien. Uy, marica, sí, entonces era un tema donde, ¿cuál era mi solución cuando yo veía que no estaba pasando? Hacerlo tú. Venga, lo hago yo. Ish. Entonces, sí, uno se lo echaba al hombro, pero pues las consecuencias era agotamiento, estrés, muchas vainas. Y pues lo que puede dar eso a consecuencia es que la gente tampoco aprende. De acuerdo. Entonces, baila porque entonces estábamos haciendo el trabajo por ellos, técnicamente pagándoles por eso, pero no lo hacían bien y nos quejábamos, entonces lo hacíamos nosotros. Eso es una bola de nieve ahí que empezamos a decir como, esto está mal, Ajá. ¿no? Y en la parte creativa para mí ha sido muy difícil intentar explicar, aunque nos hemos sentado yo a explicar como mi modelo de pensamiento, Ujú. un poquito también direccionamiento de cómo es que podemos llegar hasta dónde, ese bichito de experimentar a ver qué puede pasar y que se tomen la libertad de que Claro. lo hagan también, ¿no? Muchas personas. Pero también con la esperanza de que nuevas generaciones vengan y le refresquen a uno las cosas. De acuerdo. Entonces, es una vaina en donde yo te digo, yo te enseño, pero no te puedo enseñar porque se supone que tú También vas también aquí. deberías estar enseñándome porque, marica, tú estás naciendo en esta época Literal. donde tú estás viendo 24/7 esto. Entonces yo también espero que tú, ¿no? Vengas y me digas, Pacheco, pues será increíble. Sí, Y es lo literal. que en algún punto quisiera que pasara y a veces pasa que es como, cállese, weón. Parece un cucho, eso ya no pasa, bueno, y yo soy todo, oh, gracias, marica. O sea, qué bien. ¿Cómo te sientes con eso cuando llega alguien y te refuta una idea que tú estás como defendiendo a capa y espada y llega alguien y te dice,
No, espera, eso fue hace Sí. 10 años. O sea, si lo hace con argumentos, Claro. yo puedo decir, listo. O ¿Pero sea, te como, cuesta o...? Sí. Sí, porque es que uno está muy acostumbrado, vino muy acostumbrado a que la gente espere que yo diga qué hacer. Claro. Entonces es como, ajá, ¿qué hacemos? Y yo, pues, marica, esto, y va. Y toda la gente va, listo, de una. Pero ya cuando encuentro a alguien para debatir, obviamente está la incomodidad, Claro. pero uno empieza a decir, ok, tengo que relajarme y resultados, y uno dice, verga, sí. Ok. O sea, tenía razón. Entonces ya es como, también cómo se puede ganar, ¿no? Como esa relajada mía. Literal. para que pueda. Entonces, es un caso donde no sé si ustedes han visto a Mapacheco. Ajá. Mapacheco es la cuenta esa de memes. Sí. Ana, la persona que me ayuda con eso, pues también tiene una cabeza demasiado rara en cuanto a consumo de memes. Bueno, hay memes que yo no entiendo. Pues. Y un punto en el que yo me tocó decirles como, ¿sabes qué? O sea, te dejo. Claro. Yo no lo entiendo, pero te dejo. O sea, como que... Puede funcionar, miremos. Y me ha callado la boca muchas veces. Es como, claro, pues hay vainas que yo ya siento que no es de mi generación. Sí, entonces, claro. No puede ser. No, y es que todo el día salen cosas nuevas, todos los días salen cosas diferentes que, no sé, dichos, frases, chistes, y es como... Y antes uno tenía como dos canales como para enterarse de todo. Sí. Ahorita hay varios y a toda mierda, entonces uno se pierde alguito y ya no es nadie. Sí, literal. No, parce, pero lo más difícil ha sido eso. Y yo todavía en este momento siento que todavía no puedo delegar algunas cosas, pero no porque a veces no sean capaces, sino porque también me cuesta. Soltar eso. Más que soltar, seguirle como el seguimiento que debería tener. Ok. Porque, pues sí, o sea, siento que todavía no he encontrado mi manera de hacer ese seguimiento a proyectos que sean también cómodas para las personas, porque puede que uno sea demasiado intenso encima y no lo deja trabajar y sí, o sea, como que pues marica, me lo está dejando a mí, pues déjeme, yo lo hago, ¿no? Literal. Entonces es como, ahí voy, en esas estamos. En Duro siempre he escuchado que hablan como de todo este tema de que hay un ecosistema duro, ¿cierto? Porque ustedes mismos lo han ido formando y demás y lo han ido creando. Para ti, de pronto, ¿qué fue lo más difícil de hacer realidad este ecosistema? Y que no solamente fuera un concepto bonito, sino que fuera algo real, algo tangible. Porque yo, mientras hacía la investigación, veía la entrevista que te hicieron en Berracos Project, los de Copu, sí. y tú decías que ha sido un constante aprendizaje de todo, hasta de empezar a contactar a un deportista olímpico que le pedían un Uber, hasta empezar a darse cuenta de muchas cosas. ¿Cómo ha sido la creación de todo este ecosistema? Ha sido básicamente eso, es como ensayo y error y apoyo entre todos. Okay. O sea, para mí siempre fue muy clave las habilidades que los líderes pues tienen o tenemos dentro de Duro, ¿no? Pues porque evidentemente Cristian es la persona que lidera paso a paso muchas cosas de la empresa en general, ¿no? Porque sinceramente María Paula y yo lo intentamos y dijimos, no podemos. Okay. Físicamente ahorita que me estoy dando cuenta que tengo dislexia, no, es como raro. Pero tiene sentido que yo digo, claro, por eso me cuesta tanto, pero ¿por qué entonces por qué me voy a frustrar y por qué voy a perder tiempo en intentar algo que alguien ya lo puede hacer y simplemente es como colaborar en todo, ¿no? Pero entonces ese crecimiento como de áreas ha sido, curiosidad por de verdad entender algunas cosas, saber si eso nos divierte, nos parece interesante involucrarnos y ensayo y error. Entonces, pues, ¿cómo se hace esto? Entonces, el ejemplo más joven, por decirlo así, es Duro Música. Claro, es lo más reciente. Sí, entonces fue como, pues, o sea, entendemos que casi que el 50% del contenido que hacemos es música. Y si no es derivado de eso, pues involucra a algún artista, hemos dicho muchas cosas. Dijimos, listo, pues metámonos en ese rollo, intentemos entenderlo y en este momento estamos en la marcha, entendiendo, obviamente liderado por alguien que sí sabe. Sí. Y pues eso es como, ok, como yo aporto con lo que ya sabemos, ¿no? Como yo no sé qué, claro. Si se necesita algo, ¿cómo lo conseguimos? ¿Qué hay que hacer? Entonces, ha sido un tema de perder un poquito el miedo a no hacerlo bien, a la vaina y simplemente decir, pues tenemos con qué. Si no, se consigue. Es eso. Y digamos, yo siento también que en esto, cuando ya ustedes empiezan a meter en esta industria, que ya es un trabajo donde las marcas empiezan a creer en su trabajo y les empiezan a pagar por todo eso,
lo más importante y lo que más espera la marca son como números y resultados tangibles, ¿cierto? Sí. Para ti, de todas estas marcas, ¿de pronto recuerdas algún proyecto que no haya tenido los números que esperaban ustedes, pero que creativamente te haya dejado muchos aprendizajes? Mm, Me das ahí en la memoria donde es bien difícil. Pero, a ver, un proyecto que no haya dejado números, pero que creativamente fue algo chimba. Seguro sí, pero no tengo, no sé, no tengo Ok, ese dato. Pero, ¿qué nos pasa? No nos ha pasado el hecho de que no se haya notado por parte del cliente que hubo un buen trabajo creativo. ok. Sí, ¿Entiendes? A veces pasa y es como nos damos cuenta y dijimos como, ay, que habíamos puesto unos alcances, unos KPIs y no los claro. logramos y la vaina. Pero el cliente fue muy testigo del trabajo creativo que se hizo, que de pronto sí hubo fallas en temas de, no sé, de tiempos, de Ujú. cadencia de los lanzamientos de De pronto contenido. ejecución, pues. Sí, un poco también, no, tal vez sí estaba demasiado complejo Claro. a veces para el público, no sé, eran muchos, pueden ser muchos aspectos que uno termina pues, determinando, pero nunca ha sido como nada. O sea, sí fue algo creativo, lastimosamente no tuvo resultados, Ajá. pero sí ha sido, para nosotros sí es bien frustrante porque obviamente de eso es como lo que nosotros, eso es lo que nos da nuestra creencia de que nuestra creatividad funciona. Claro, qué chimba. Entonces, cuando esa vaina pasa, es como, pero estamos haciendo creatividad malísima, Dios mío. Hay algo importante y es que al principio fue lo que empezamos a hablar, todo este proceso, tú empezaste y sigues siendo creador de contenido donde la cara eres tú y donde los resultados son para ti y demás. Pero está al otro lado donde ya eres como esa figura de líder en donde la gente puede estar haciendo las cosas que a ustedes les gustan y demás, pero ¿qué ha sido lo más difícil, la decisión más difícil que tú como líder has tenido que tomar para que todo siga funcionando? Alejarme. Ok, Porque, a ver, ¿por qué? Em, por lo que te venía diciendo un poco de ese seguimiento y esas cosas. sí, total. Entonces, em, si yo me considero una persona que puede ser terca en muchos sentidos a la hora de proyectos, de cosas, y mucha gente coincide dentro de Duro que mis feedbacks no son lo suficientemente claros. Ok, Porque, y se burlan y me hacen memes y toda mierda y me mandan videos muy chistosos porque yo soy de esas personas que dicen como que le falta el fuego, ¿no? ok, Como que le ok, ok. necesito que sea como, y definir a veces esas cosas que uno tiene muy innatas es complejo, Claro. porque tal vez no es simplemente achica el texto y dele dinamismo, sino es necesito que le meta el, ¿no? Ajá, ajá, el FUA. Entonces, de esas cosas que todavía me cuesta comunicar terminan siendo hoyos negros, marica. Que la Claro. gente no entiende nada, no sabe qué sigue después de esto. Hay un bloqueo denso de la creatividad ahí. Ajá, Y yo soy testigo de esas vainas donde la gente también se desanima y dice, marica, no sé qué es lo que quiere Pacheco, güey. claro, Y yo soy totalmente. como, perro, yo tampoco. Pero no siente que le falta como, Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, de las cosas más difíciles ha sido aceptar que de pronto hay cosas que funcionan mucho mejor cuando se dejan que sucedan y se vayan Claro, aprendiendo en el camino. de acuerdo. Entonces me toca irme, o sea, me toca soltar este tipo de cosas y es como, puta, no pude, Ajá. ¿no? Como la primera reacción de derrota, pues como no pude liderar esta Sí, vaina, sí, no sí. pude hacerlo em, por mi culpa netamente, Ujú. ¿no? Entonces, pues ya, abandonemos esa vaina y como experimento a ver si sí, y cuando funciona es como, puta, bueno, igual está pasando, me alegra que esté pasando, que chimba y pues lo que sigue es simplemente como tener un feedback positivo, como eso está chimba, metámosle tal, no sé qué. Pues, Literalmente, como te mencionaba, este podcast yo quiero enfocarlo mucho en creatividad y demás. Y quiero preguntarte a ti si te pusieran a dibujar, ¿cómo luce tu creatividad? ¿Cómo sería? ¿Un montón de rayones? ¿Un laberinto? ¿Un mapa así literal? ¿Cómo sería tu creatividad si te pusieran a dibujarla? yo creo que vendría siendo como una especie de araña. Ok, Es como araña porque yo considero que mi manera de procesar procesos literal creativos em, son cogiendo cosas de muchos lados distintos, ajá, contextos muy distintos en los cuales yo encuentro alguna similitud, alguna relación, que es lo que es noto creativo, ¿no? ajá, Entonces, siempre hay que llegar a un punto que es como el objetivo y las cosas, un poquito, llamémoslo así,
reales, Sí, sí, sí. para no divagar en el mundo estúpido, en la joda zone toda la vida. Literal. Sino hay cosas concretas, obviamente, en las que uno está parado, pero hay tanta información por todos lados que uno puede empezar a coger y armar cositas De acuerdo. y tener resultados, o por lo menos que representen cosas que uno está buscando en este plano, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, yo sí siento que viene siendo como una especie de una red tipo araña, tipo, están por allá una pata, por allá otra, Ok. que puede estar todo el tiempo como recogiendo cositas interesantes para formar lo que puede ser esto, ¿no? Ok, qué chimba. Y digamos, si tú en tu día a día, pues marica, yo también he notado, perro, que tú te levantas re temprano, empiezas a hacer yoga, después vas a trabajar, luego en un momento estás en un evento, Sí. luego te vas de viaje por un road trip por Europa. ¿Cómo nivelas tu tiempo, perro? Que aparte de estar siempre creando contenido y demás, yo creo que uno siempre va a crear algo, pero ¿qué es lo que haces en tu día a día? Pues eso fue como un tema personal, Ajá. en donde me comprometí a tener también muy en equilibrio muchos de esos aspectos también de mi vida. Ajá. Porque sí era una persona que era demasiado enfocada en su trabajo, ¿no? Como en sus cosas. Y siempre me trajo muchos pleitos, muchos problemas el hecho de tener descuidadas otras cosas. Otras áreas, claro. Entonces descubro ese tema y digo, hay que de verdad de alguna manera empezar a, como, ¿no? Como, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó el texto. Bueno, como dividir el tiempo entre ese tipo de cosas. Y empecé a encontrar los beneficios, ¿no? Como de verdad, pues descansaba mucho más, ¿no? La claridad también. Claro. Uno empezaba a mirar, si quiero tener mi cuerpo re bien, ¿no? Pues, o sea, de ahí es donde sale todo. O sea, si no lo tengo chimba, pues, ¿qué? Ajá. ¿De dónde más va a salir? Entonces, ya teniendo todos esos como esos factos en la cabeza que refuerzan el hecho de que si yo quiero ser mejor creativo, más creativo, rendir más, pues tengo que estar óptimo en todos los sentidos, ¿no? Como que ya es un tema donde dice, no nos digamos mentiras, es verdad. Literal. ¿No? Ya tengo que mente, cuerpo, alma, todo debería estar como en un estado lo suficientemente, ¿no? Como para rendir. Ajá. Entonces, he aprendido un poco a tomarme el tiempo real y eso son las cosas que yo siempre peleé dentro de Duro, es para los creativos, eso es indispensable. ¿Ya? O sea, no es como algo ejecutivo que tú puedes estar haciendo durante tantas horas seguidas y y tener un resultado. La creatividad es una vaina que no puedes ni siquiera agendar bien. Sí, total. Entonces, ¿cómo lo manejas si no puedes agendarlo? ¿Cómo lo manejas si no puedes? Sí, no todo el tiempo estás lúcido, no todo el tiempo, además que la creatividad se viene afectada por todo. Ajá. Entonces, ¿cómo yo logro estar en una especie de estado óptimo para yo en cualquier momento, así entre comillas, pueda acudir a ese como esa matriz creativa? Literal. Pues, ¿no? Y eso es como a lo que uno juega como ya hoy en día, por lo menos yo, diariamente a tener mis espacios para cada cosa y poder estar en un estado bien para poder ser óptimo creativamente. Totalmente. Y sientes que hay momentos donde, no sé, momentos de la nada, ¿a qué voy con esto? Como donde realmente prefieres no hacer nada, fluir, tal vez sentirte inútil, pero esos momentos te funcionan, no te funcionan. ¿Cómo lidias con eso? Sí. Yo creo que yo he sabido disfrutar esos momentos incómodos que uno creería que no son productivos. Ajá, exacto. Porque obviamente mis socios me la tienen remontada diciendo que yo soy el vago, ¿no? En cierta manera, pues porque no soy tan operativo en esos casos, no se me da tanto y pues mis procesos creativos son déjeme quieto un rato. Ajá, no me joda. Sí. Y puede que te lo tenga y puede que no. O sea, ¿no? exacto. Entonces es como, ahí que este piro, ¿qué hace, güey? Entonces, también he encontrado como ese valor y el disfrute, que es lo más chimba de todo. Totalmente. Como esa mente en blanco, eso no hacer absolutamente nada, intentar no pensar en nada, para mí es casi que recargar un poquito el tema. Claro. O sea, yo puedo durar horas mirando a la ventana, me encanta prender el fuego y quedarme una hora ahí, es como puedo resetear un poquito y irónicamente salen cosas relajadas, súper fluidas. A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo todo el día frustrado por una entrega de guión, que es que la marca tiene que aprobar esa vaina por allá al otro lado del mundo, por favor, mándela allá. Y no, marica, es que no tengo la idea. Y no termina mandando algo como, marica, vaya, apruebe esa mierda porque si no me van a cortar. Sí. Y yo antes ya en mi proceso de presueño, que yo estoy más relajado, que no sé qué, digo, llega la idea.
borren eso y manden esta, ¿no? Como ha pasado. Y a veces yo les digo a las marcas como, probablemente pase. Claro. Probablemente pase que a la hora de grabar se me ocurra un plot twist mejor. Por favor, estén atentos a ver si me pueden de alguna manera como aprobar ese plot twist que para mí en este momento está una chingada. Claro. Entonces es como manejar un poquito ese tipo de entender cómo funciona la creatividad también en el mundo, bueno, pues en uno. Literal, en estos momentos también estamos en un momento en la vida, en el mundo del universo, donde la inteligencia artificial está tomándose mucho camino. ¿Cómo ves tú eso? ¿Te beneficia, no te beneficia? ¿Estás de acuerdo, no tanto? Ay, que yo sí estoy muy de acuerdo. ¿Sí? Ahí. O sea, si me pueden funar, vale. Yo sí estoy muy de acuerdo porque, pues evidentemente es una herramienta que a ti te está ahorrando años. Totalmente. Años porque son conocimientos que en alguien que te está chateando, ¿no? Como simplemente es como, ¿qué es esto? Pregunta. Literal. Entonces, lo que yo decía de tener lo chimba de un diseñador o un creativo son las experiencias que recoge, las cosas, los contextos en los cuales ha curioseado, ¿no? Sí, total. Entonces, el hecho de experimentar y salir y hacer, te dan a ti insumos para decir, sí, como yo cojo de acá y empiezo a tener conexiones interesantes. Bla, bla, bla. Y esto también era un momento también investigativo largo. Sí, de acuerdo. Sí, claro. Buscar, ¿no? Encontrar esas similitudes a veces le tardaban uno ver mucho cosas tiempo. que no funcionaban y perder un día completo. Total. Entonces, pues ya lo tienes casi que preguntando, incluso dando instrucciones de cómo esto me conecta con esto. Claro. ¿No? Entonces, yo digo que sí es una herramienta increíble para encontrar esos procesos, hacerlos un poquito más rápidos, un poquito no, mucho más rápido, ¿no? A la hora de toda la parte de como estructura, pero siempre va a haber una intuición y una vaina que pues eso no, hasta ahora no se va a lograr. No sé qué vaya a pasar, pero todo eso, la parte de procesos y tanto a la postproducción también, todo lo que puede de alguna manera hacer, todo ese prototipado que a un diseñador le costaba, marica, hacer y pongámonos en la juega y hagamos modelos, por lo menos en la parte de industrial era, marica, vaya y dale el pedazo, púlalo y mira a ver si funcionó, cartón, todo. Era divertido, pero te tardabas. Claro. Acá ahorita es simplemente imprimas a mierda si funciona, ¿no? Como... Literal. No sé, me imagino que este sketch se va así, y poderlo ver sin antes haberlo hecho un sketch uno mismo, ¿no? Es como, sí es una herramienta que puede potenciar demasiado el tiempo y la reacción a esta vaina y la calidad también, porque estás teniendo una previsualización de tu vida todo el tiempo. Literalmente. Y hay algo muy importante que tú mencionabas ahorita también, es el tema de la frustración o los bloqueos. Yo siento que si uno se mueve en el mundo creativo, es importante poder descansar y tomarse el tiempo para no entrar en estos baches de creatividad y demás. Cuéntanos desde tu punto de vista cómo manejas tú la frustración y el tema de los bloqueos creativos para salir de ahí, porque es que yo siento que en este entorno en el que nos movemos, cuando uno llega ahí, a veces uno no sabe qué hacer. Sí. Y uno ya empieza a frustrarse y demás. Entonces, ¿tú cómo haces y qué consejos tienes para la gente? Pues, o sea, a mí me gustaría dar como un paso a paso, como 1, 2, 3, 4, pero eso a veces lo aplica uno y no funciona. Sí, total. Y depende de muchos factores. Entonces, ¿cómo lo aprendo yo a manejar? Evidentemente, el primer paso es identificar que eso es natural, eso es normal, eso le pasa al más genio de los genios y no es un tema de incapacidad. Ajá. No, de decir como marica, no. Y eso ya te relaja un poco, es decir, como marica, es un proceso normal. Sí, como que lo bueno de pronto de trabajar con personas conscientes de eso es que te lo respetan de una manera bien. Que probablemente puede decir, como marica, estoy bloqueado. Es como, el bloqueado, marica, hágale a ver y saque esa chimba y ya, ¿no? Sí. Eso puede ser un poco complejo. Entonces, estar rodeado de tu equipo que pueda entender que eso puede pasar y encontrar una solución en conjunto, también te baja mucho ese estrés. De acuerdo. Porque estás apoyado en ese hueco. Literal. ¿No? Es como, metámonos en el mismo puta hueco y salgamos los tres. ¿No? Exacto, ¿sí? exacto. Eso y tener sí ciertas técnicas realmente personales, como todo el tema de verdad de esos momentos de apagones, que hay gente que le funciona el hecho de apagarse un rato, de simplemente pues vayamos a la meditación, vayamos a todos esos momentos donde no tiene que ser la meditación zen,
Sí, sí, Pero sí. una meditación, pues literalmente quédate viendo la ventana un rato, marica. De acuerdo. Así, marica, sin nada más que esperar ver la ventana. Ajá. Ni que, ojalá me llegue la idea acá. No, marica. Apágala un rato. Y hay otras personas que les facilita tener estímulos totalmente distintos. Ujú. La típica de irse a un parque, o yo soy de los que diga como métase algo aún más raro, ¿no? Métase a una biblioteca, Ok. métase a una librería que hay portadas, hay textos de contextos de muchas cosas que tal vez usted no estaría pensando en una oficina, Sí, ¿no? total. Entonces hay una imagen de un libro que es como esto y dice esqueletos y usted, esqueletos, ok, es, ¿no? Como, Ajá, ajá. y uno empieza a jugar un poquito, a imaginarse qué iría ese libro, de qué hablaría, o si yo hablo, si yo combino este con este, qué podría salir. Entonces Claro. es como, es un tema más didáctico del cerebro que dice como, bueno, no estamos en modo trabajo, estamos en modo diversión. Sí, sí, Estoy sí. en un, sí, como en un playground ahí y eso de alguna manera empieza como a soltar un poquito esos nudos más relajados porque Claro. estás en son de joder la vida, ¿no? Eso es. ¿Y tú cómo nutres tu creatividad? ¿Qué, o sea, tienes referentes? ¿Qué referentes usas? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta? Hay temas, hay Claro. momentos donde uno de verdad uno está saturado de tanto ver, Sí, ¿no? Que uno literal. dice, Uf. fue puta, Y ya como no puedo ahorita que más. todo pasa tan rápido de Sí. que ya si tú no viste esto ya se perdió, es como, uf. Sí, entonces como, yo siento que eso sí es hiper personal, pues no hiper personal, pero em, yo sí tengo pues como mi algoritmo muy distinto del TikTok al Instagram. Ok, Yo tengo, por ejemplo, una otra cuenta distinta en donde le doy like a las cosas que no le daría like para ver qué parecen. claro. O sea, como también, pues si no puedes contra él, pues te unes, ¿no? Como que dices, saquémosle provecho a esta bombardeada de referentes Sí, sí, 24/7, sí. ¿no? Entonces es como, listo, más allá de embobarme, esto como me pueda a mí estar nutriendo con cositas. Y dentro de Duro tenemos un grupo donde es como refes duro, entonces nos mandamos lo que se nos dé la gana, Claro. cuanta vaina encontremos interés, desde memes hasta noticias serias, desde lo que sea. Y como que se cultiva un poquito el hecho de estar mirando cositas de otras personas, a ver cómo, sí, como Claro. esto por qué le sale a este man. Ujú. Ese tipo de vainas, yo soy más de ahí. Hay gente que le encantan las películas y de ahí saca muchas Sí, cosas, totalmente. ¿no? Hay gente que también es como por ese lado, entonces uno también encuentra como su lado más cómodo, Ajá. en el cual uno puede decir, porque yo, digamos, en redes yo puedo ir guardando en carpetas cosas Sí, total. Organizadito todo. y me funciona, pero pues yo no me mamo una serie completa a veces, me dicen, quedo dormido ya, sí, Claro. baila. Em, Hay algo importante también en todo esto y es el tema de tú llevas más o menos ya resto de tiempo creando contenido. Tú personalmente, ¿qué sientes que ha cambiado desde lo que hacías en un inicio hasta lo que sigues haciendo ahorita? Porque yo creo que la base central de tu contenido sería el humor, Sí, sí, sí. pero de ahí para allá tú hacías contenido que no lo he vuelto a ver como tan seguido, el de la batería, que era de Ujú. música, haces sketch, está Alessandro Di Checo, Pues es muy chistoso ese personaje. está justamente ahorita hablaba con Jenny, ella también me decía como que uno de los videos más chimbas que ha subido últimamente es justamente este donde decías cómo empezar a hacer un video con distintos personajes. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que sientes que ha cambiado en todo esto? ¿Y qué contenido se encuentra en tus redes como tal, las de Alejandro Pacheco? Pues la verdad, yo creo que lo que ha cambiado es como la técnica de los recursos. Ok, claro. Porque, bueno, o sea, desde la parte obvia, como no, si mejor celular, no, sí, pero el hecho es como que, por ejemplo, nosotros veníamos de un tema en donde la calidad de nuestros videos era, o lo que éramos también súper diferenciados, era nuestro nivel de efectos, de cosas, ¿no? Ujú. Entonces teníamos una vara siempre que nos prometimos nunca Sí, hacer sí, sí, nada por debajo de. claro. Con todo este auge, pues, de que todo el mundo podía ir, toda la parte orgánica y cero postproducción y ser mucho más natural y toda la vaina, pues fue como también esa Sí, sí, sí. relajación de que no tengo que hacer el video con la Súper. colorización y el sonido y la tala y con la mejor cámara del mundo, sino, hay que empezar a experimentar cómo puede salir ese tipo de cosas, ideas, Ajá. con un poquito más de recursividad, más agilidad, más todo. Entonces ahí es donde se empezó otra vez a despertar esa vaina y salió lo de la batería electrónica, pues Ajá. de aire, que fue como, ¿por qué no hacemos esta vaina si ya no es tan así, si no es así? Entonces, em,
sí tengo una línea muy clara que ha venido siendo el sketch de humor y yo como multipersonaje, que es lo que más le encanta a la Sí. gente, pues, y lo he venido desarrollando más y más y más y pues veo que le gusta, entonces ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago ese factor wow? ¿Cómo te mantengo ese factor wow en Claro. eso, no? Em, pero sí ha sido esa línea para mí, pero ha sido un poquito más, no he tenido cambios exagerados en mis Ajá. contenidos, la verdad. Experimentado sí, pero entonces peco en el tema de no ser constante, Ok. porque pues si bien tampoco es que me dedique 100% a las redes, Sí, pues total. como al tema, y voy en ese balance de cosas que debo hacer como Pacheco el de duro, como Pacheco el ser humano que está dividiendo su tiempo en las cosas que importan, y el creador de contenido. Claro. Entonces ha sido bien complejo porque, si te soy sincero, no tengo muy claro tampoco hacia dónde quiero ir. O sea, yo no tengo algo Ok. súper definido. Yo lo que te digo, yo me gustaría ser un creativo, pero ¿qué significa eso? Pues Exacto. puede ser muchas cosas, pero no tengo súper definido qué y no siento que esté tan mal no tener esa, porque creo que parte de mi vida siempre ha sido probar de aquí, probar de allá, ta, ta, ta. Entonces, claro, el tema de organizarme tan así, tan estrictamente, a veces me cuesta. Total. Yo hace unos días tenía una conversación y una amiga, como que estábamos con un grupo de amigos y yo me fui al baño y una amiga le dijo como, no, él tiene un podcast de creatividad. Y el man se quedó como, ¿de creatividad? Como, pero ¿qué es la creatividad? O sea, ¿cómo así de creatividad? Si a ti te preguntan qué es la creatividad, ¿cuál es tu respuesta? Y ahorita lo que acabaste de mencionar, Sí. ¿qué es ser creativo? Para mí, o sea, yo siempre lo defiendo y no tiene, lo primero que les llega a las personas cuando es creatividad es por alguna razón, por el lado de la publicidad, por el lado un poquito Del como del arte, dibujar. marketing y después sí de toda la parte como artística. Ajá, ok. Pero a mí la creatividad siempre ha sido una habilidad nata del ser humano de poder llevar su vida de una manera distinta, Ok, creativa, como divertida, como, ¿sí? Gracias a la creatividad, pues hemos logrado procesos mucho más cortos, hemos llegado a conclusiones que nos ujú. facilitan la vida, por lo menos la hacen mejor, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, no es como que sea de unos solos. Sí, La total. creatividad todo el tiempo está, oiga, como, como alcanzo el control del televisor sin tener que pararme, weón. Ya, Claro. eso ya es un proceso creativo, de decir, me estiro, Sí, sí, hago sí. esto para que no me toque, ¿no? Como que la logré. Esos tipos de cosas que están un poquito fuera de la lógica de pares y cójalo. Ajá. Es todo lo que es un proceso creativo y pues claro, hay gente que de pronto coge eso como su zona Ujú. de trabajo y lo aplica a lo que hace. Claro, Un poquito más de frente a lo que hace. literal. Pero para mí la creatividad siempre ha sido esa habilidad del ser humano que lo hace ser humano, güey. Ok. ¿Y una persona creativa para ti qué es? Una persona creativa yo creo que es el que es consciente de que puede aplicar eso a cualquier cosa. Ok, Entonces, si yo soy perfecto. consciente de esa vaina, ya te lo aplico a Literal, lo que quieras. perfecto. Parce, pues nada, ya estamos llegando al final, quedan dos secciones. Yo siempre hago una pregunta, como te mencionaba, este podcast se llama No hay de otra. Y la pregunta que yo le hago a todos es en qué momentos de su vida han dicho no hay de otra y cómo han afrontado esa situación. Puede ser buena, puede ser mala, lo que tú quieras, si se te viene alguna a la mente en estos momentos. Yo siento que fue la decisión de saltar, de hacer lo tradicional, Ajá, porque yo ya antes de dedicarme 100% a la creación de contenido, tenía un trabajo estable, y bueno, es decir, difícil de conseguir de trabajo de diseñador industrial ok. aplicado. O sea, como que muchos diseñadores terminaban siendo Sí, gráficos sí, sí. o no creativos en algún lado. Yo sí encontré un lugar donde podía ser diseñador industrial, una chimba y la vaina, pero me tocaba tomar tinto, porque allá de muy industrial era Literal. sale a tomar tinto. Entonces, em, yo decía, yo siento que aquí esto me está costando un huevo Claro, y yo me estoy divirtiendo muchísimo haciendo afuera videos, sin tener alguna certeza alguna de que eso iba a ser un trabajo. claro. Simplemente era el hecho de divertirme haciéndolo y que no ibas a necesitar tomarme un tinto para hacerlo, güey. Entonces dije, a pesar de que mi papá con su cara pálida de papá preocupado por su futuro, el futuro de su hijo, me dijera como que lo pensara muchas veces y todo, yo dije,
definitiva esto me gusta más y ya, no hay de otra. Literal. O sea, donde me quede, me va a tocar toda la vida tomar tinto para sobrevivir. Eso fue. Yo siento también que en todo lo que ya hemos hablado hay 3 puntos de inflexión importantes y el primero es empezar a crear contenido. El segundo es estando ya creando contenido, trabajando, perdón, decides dejar el trabajo y empezar a crear contenido como tal para ti. Y el otro es darse cuenta que ya no era suficiente solamente con crear el contenido para ti, sino empezar a crearlo para las marcas. Sí. ¿Cómo tú lo sentiste y por qué decidiste? Marica, ya con lo que yo estoy haciendo, tal vez me quedo corto o no sé qué pasaba por tu cabeza. Empecemos a ver esto acá, porque era también un experimento. Sí. ¿Cuál fue ese momento? Fue ese momento donde de verdad nos dimos cuenta, y eso lo empezamos a ver en el parche, de la necesidad que existía de crear contenido y que las Claro. marcas estaban montando en la vuelta, ¿no? Sí. Pero fue más el hecho de decir, o sea, nos dimos cuenta que lo hacían feo. Sí, sí, sí. Era como está, y no porque nos creamos la verga, sino porque decíamos, eso no está chévere, güey, y estoy seguro Ajá. que lo podemos haber hecho mejor. Ajá. Y literalmente por eso fue que nace Durdur, es la excusa de, yo me senté con Cristian donde dijimos, marica, sí nos gusta lo que estamos haciendo, pero hay una oportunidad muy chimba de escalar estas cosas, de hacer lo que se nos dé la gana y aparte de eso, ofrecer ese servicio que estamos viendo que la gente lo está necesitando, que Claro. las marcas lo están necesitando. Entonces, ese fue el momento, dijimos como, lancemos esta vaina, hagamos nuestros propios contenidos, mostrémosle a la gente qué es lo que se puede hacer Claro. para que la gente diga, yo quiero eso, güey. Ajá. Y eso fue neta, pues prácticamente lo que hicimos cuando... Cuando a ti te llegan ideas, ¿tú eres más de anotarlas, de enviarte audios, tienes unas notas? ¿Cómo eres tú ahí? Varias, o sea, yo soy como en desorden, o sea, es como, puedo mandarme un audio antes, porque depende de la circunstancia, ¿no? Si estoy en una fiesta así, en una vaina que de repente pasa algo muy chistoso y yo mando la nota de voz, pero yo tengo mi listica así desde hace años, donde son palabras clave, que a veces son tan clave que no me acuerdo qué putos fue lo que estaba pensando. Literal. Pero sí tengo una listica ahí donde mi proceso antes era anotar absolutamente todo y tener un día de depuración de ideas donde decía esto tiene potencial, esto no, Ajá. ta. Pero esas son, o sea, netamente son palabras clave o cuando ya son cosas demasiado elaboradas, como conceptos un poquito más elaborados, sí me toca a mí sentarme para que no se me vaya detallitos. Que Claro. donde se pierda un detalle es como baila. Mencionaste algo súper importante y es la fiesta. Sí. Parce, yo con mi podcast me he dado cuenta que en el mundo creativo y demás, la fiesta es muy importante. Y mucha gente al principio cuando uno le dice, no, es que me voy a yo digo eventos para no decir fiesta, pero me voy a un evento, me voy a una fiesta, me voy a cualquier cosa, a mí me ha funcionado mucho porque ahí es donde yo puedo sacar un invitado, donde yo no voy a volverme mierda. Hay unas que sí, hay otras que Claro. no. Pero me funcionan mucho para hacer PR. Literal, es como, marica, él tiene un podcast. Ah, sí, ¿tú qué haces? Ah, no, yo hago esto. Perro, ¿quieres ir? Cuadrémoslo. Para ti, ¿qué tan importante es la fiesta en todo este entorno? Demasiado. O sea, yo creo que eso, lastimosamente, se pudo haber considerado en algún punto un vicio. Sí. Claro, porque nosotros nos dimos cuenta del poder de las fiestas. Literalmente. Nos dimos cuenta del poder de las fiestas y cómo las fiestas y cómo nosotros como figuras de nuestro propio producto podíamos generar relevancia en las personas de una manera muy positiva y muy poderosa, cayéndoles bien. Claro. ¿Me entiendes? Como, entonces, y eran casos en donde la gente dentro de, pues, tú conoces al director de no sé qué, Sí, pronto, total. entonces y inmediatamente es como, era una vaina donde nos contaban como, parce, yo los vi en la mesa de trabajo y donde los estaban proponiendo Ajá. a los influenciadores que van a usar y yo decía, estos hijos de putas porque son la verga. Claro. Y ya, y se valió verga y pues obviamente pues tampoco es que fuéramos malos como para decir que solamente era porque nos caían bien, sino Sí. era todo un conjunto de cosas a las cuales entendimos que eso le podíamos sacar mucho provecho. Entonces empezó el FOMO muy Claro. fuerte. Por lo menos para mí, el hecho de perderme oportunidades, porque era más que no estar presente, era decir, mínimo ahí hay una oportunidad muy chingada. Totalmente, me pasa. Y nos pasaba todo el tiempo donde decíamos, no, nos tocaba ir, ya no queríamos ni ir, nos tocaba ir y pasaba algo increíble. Y nos decían, no podemos perdernos nada. Pero. Entonces, irle bajando ese FOMO también fue un proceso donde
Claro. Creo que ya hay un punto en el que ya no necesitamos, o yo no necesitaba tampoco en un punto, em, justificar mi Claro. trabajo a veces y mis cosas, porque ya lo hablan otras cosas, otros Sí, proyectos, total. ya es un poco, no recae en responsabilidad mía, aunque hoy en día digamos que el hecho es por fronteras, un poquito Sí, ya total. de contar duro y las vainas en otros espacios un poquito más lejos, por Sí, es decirlo que me acuerdo así. mucho también de viendo tus redes en una fiesta en Miami estaba Yandel, Sí, así. perro, y pues, ¿por qué no decirle que nuestra agencia, nuestro estudio, fue el que hizo la campaña de lanzamiento de su álbum, perro? Exacto. Entonces es como esas posibilidades, pero pues es que ya ahí tocaba, ¿no? O Sí, sea, ya. total, ¿no? Y es que me pasa igual porque yo también a veces me siento cansado, estoy y digo como, uff, ¿será el FOMO? ¿Será que sí Sí. voy? ¿Será que no? Y voy, y pum, estaba X persona y pude traer eso. Fue como, no, marica, ya. Me toca empezar a seguir yéndome de fiesta. Exacto. Eventos les llamo yo. Cuando uno puede en el estado que esté, va. Literal. Ya. Parce, nada, esta ya es la última sección que se llama, pues, conociéndote un poco más. Es para preguntarte ciertas cositas, preguntas y recomendaciones. Entonces, lo ideal es que puedas responder lo que se tenga en la cabeza. Listo. La primera es, si alguien revisara tus notas del celular, ¿qué encontraría ahí? Frases totalmente sin sentido alguno. Tengo que darles contexto porque serían como, no entiendo, güey. ¿Qué objeto de tu casa, de tu escritorio, de tu oficina, del estudio, cuenta mejor quién eres tú? O sea, como que si lo ven es como, marica, eso soy yo. Qué buena pregunta. Yo creo, no, es que creo que en la oficina no hay tantas cosas. En mi casa sí la tengo llena de cositas. Ujú. Em, yo tengo un muñeco de acción de Michael Jackson. ¿Así? Ah, sí. ¿Muñeco de acción? Pues, o sea, de colección. Ok, ok, ok. Yo sí, Sí, de acción no, de colección, de la pinta que tiene de Beat It. ok, Así, una chimba. Yo creo que eso es en juguete, Michael Jackson, cosa rara, literal, está ahí. literal. Eso sería. Si mañana te toca desaparecer de las redes y no volver a mostrar tu trabajo ahí, pan, públicamente, ¿qué harías tú para seguir sintiendo que estás creando? Un personaje, güey. Ok, Yo creo que me haría como un alter ego así interesante donde podría estar haciendo cosas. Si es netamente en redes, por ajá. ejemplo, si la respuesta vendría siendo para redes. ¿Y qué es lo más raro o inesperado que coleccionas, guardas, acumulas o si no tienes nada, pues no hay nada? Lo que es lo más raro que yo acumulo, o pues, O no, no eres de coleccionar o cosas así. no por el hecho de coleccionar, pero a mí me parece, yo soy muy cositero Ok, y me gustan mucho los cositos y por ejemplo, cuando estoy en el viaje, mucha gente está viendo como cosas distintas, ¿no? Como museos históricos y todo el tema. A mí me encanta meterme, es como al mercado donde ok, encuentro que la cucharita, que la cosa, que todo ese tema me encanta porque es como el reflejo de mucha de esa historia, pero en cosas que qué la chimba. gente usa. Entonces era como, procuro siempre cogerme bobaditas como un todo a mil, marica. Yo Ajá, eso todo a mil, yo soy feliz. Entonces yo cojo cositas de todos los lados y yo soy como feliz poniéndolas en el lado de mi casa. qué chimba. Una práctica o costumbre que te ayude a mantenerte creativo, no sé, cuando los días están caóticos, cuando hay mucho por ahí, mucho ruido. Yo creo que de verdad me gusta mucho como dramatizar cosas, Ok, como personificar, ok, ¿sí? Como, eso es como mi salida un poquito al estrés, ok. o como empezar a jugar un poquito con esas personalidades, con vainas. Eso me parece demasiado divertido, o en el caso, mi terapia siempre ha sido tocar batería, pues como no me saca a mí. Un consejo poco popular que le dirías a alguien que quiera como emprender en lo creativo, ya sea crear contenido o, no sé, emprender como tal algo grande. No popular, como algo que le diría como bajo cuerda un Sí, sí, poquito. sí. Eh, Esas preguntas están muy chimbas, re difíciles. Mm, a ver, que sea interesante decirle. Eh, Marica, ojalá se frustre mucho. Ish. Ojalá se frustre mucho porque em, de las frustraciones y las vainas, a veces lo único que queda es salir de ahí creativamente. O sea, como yo resuelvo ese tema y no me quedo estancado porque muchas de las momentos más difíciles de un creador de contenido es estar cómodo ahí y no saber Literal. por qué no funciona nada. Si pudieras darle un mensaje al Alejo de hace 5 años, ¿qué le dirías? Marica,
Yo respondo a veces que no le cambiaría mucho porque muchos de los errores fueron literalmente re necesarios. No sé si cagármele la sorpresa de mi crisis de los 32, pero le diría que de verdad tuviera mucha confianza. Ok. O sea, mucha confianza en lo que está, en lo que va a pasar, en lo que está pasando en el momento, porque fue muy necesario y todo. Y tal vez que aprendiera un poquito a Excel. Literal. Un poquito. ¿Qué fue lo más chimba que descubriste? O sí, ya descubriste el estar liderando duro. Creía que o sea, lo que más me gustó y que es, digamos que de cierta manera también es lo difícil, Ujú. pero digamos que de alguna manera sí me emociona, es poder ver que de alguna manera lo que estaba como la cultura duro que uno siempre quiso Ajá. de alguna manera estar, evoluciona y se proyecta en otras personas sin Claro. necesidad de uno tener que intervenir. Listo. Eso es como lo más chimba, es como, marica, solo pensamos, lo pensaron ellos, algo que es como, wow, eso sí me parece demasiado chimba, es como que, sí, no. Perro, nada, qué chimba. En verdad, muchas gracias por el espacio, por permitirte contar todas estas cosas. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué tal Bien, el espacio? ¿Qué parchadito. tal la vuelta? ¿Cómo fue todo? A mí, o sea, a mí me encanta hablar mierda, obviamente, yo estoy, eso es porque yo jamás lo hago a veces en público, Ajá. ¿no? Entonces yo aprovecho todo esto a poder, me gusta, eso es Sí. espacio, cafecito chimba, parchadito. Entonces me sentí bastante bien, siento que dije cosas bien coherentes, Sí, sí, sí. menos mal. Hay algo que se me olvidó y que me acaba de llegar a la cabeza y es, ¿qué te llevó a lanzar un curso? Ah, ok. ¿Por qué decidiste lanzar un curso? Pues por un lado como que también fue una presión social, es decir, como que mucha gente sí Te decía como pedía. debería, ¿no? Yo Claro. soy como, ¿debería? Ajá. Yo creo que sí debería. Pero se dio la oportunidad, como digamos que el empujoncito lo tuvo el CESA en este caso. Ok. Me lo propuso, me dio miedo, porque yo nunca había hecho una vaina así, porque es un tema de 8 horas en un día, o sea, es como intensivo, así, re Re. denso. Pero también fue como, yo nunca lo he hecho. O sea, nunca lo he hecho y nunca lo he hecho. Claro, claro, claro. Entonces, fue como, está bien, hagámoslo. Y es como, creo que es como la excusa perfecta que necesitaba para empezar a meterme un poquito en eso. Qué chimba. Entonces también lo tomo como una especie de taller para mí también, donde voy a aprender muchas cosas de eso, y a empezar a crear también una especie de confianza para poder empezar a decir, listo, pues podría estar sacando otro, Eso te iba a ¿no? preguntar, Tin, ¿cuál es la tin. idea? ¿Como simplemente este o de pronto que se vengan más cursos? Pues yo no me veo, o sea, por alguna extraña razón no me veo como alguien que empezaría ahora su etapa de Sí, profesor docente. o de docente, la verdad no, pero sí me gustaría experimentar con uno también netamente digital. Ok, Como que me gusta ese tema de estar chuleando qué cositas chimba. chéveres en la vida. Parce, nada, y ahora sí la última pregunta es, ¿a quién te gustaría invitar al podcast? Que nosotros invitáramos, ¿a quién te gustaría haber sentado ahí? ¿A quién? A ver, a ver, a ver. No, esas preguntas, güey. Bueno, debería pasármela antes para yo estar ahí. ¿A quién así? Cualquier persona. De hecho, yo estaba. No, pues que ese man vive. No, sí, Sí, que no. sea también inalcanzable, ¿no? O sea, Sí, 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 tienes razón. Eh, ah, Sergio de Ávila. No sé si lo. Sergio de No Ávila. sé, de hace poquito estaba hablando con él y él es una persona que yo siento que él también es una biblioteca andante. Ese man sabe muchas Ok. cosas muy interesantes, em, que a veces solamente comparte como con sus amigos y yo lo considero a él demasiado pilo en Qué muchas chimba. vainas. Y él es director audiovisual de unos videoclips de unos artistas. Ha tenido la oportunidad de dirigir videoclips de unos artistas muy tesos, entre esos Nicky Jam y todo así, pero a niveles muy, muy estéticos, muy chimbas y conceptuales. Bueno, Sergio, invitadísimo por acá. Parce, nada, cuéntanos dónde pueden seguir, cuáles son tus redes, las redes de Duro, qué se viene por ahí, en qué estás tú ahorita. Listo, pues no, o sea, ténganse ahí un momentico mientras salimos Curso. del bootcamp, que eso es lo que tiene ahorita como en ese lado. Ajá. Em, pero las redes, o sea, en Duro siempre están pasando cositas.
Se está gestando también vainas interesantes sobre propio contenido propio desde Duro. Entonces, para que nos sigan dentro de las 3 que están, es Duro.studio, que es toda la parte de agencia, Duro.música, que es la parte de la disquera, y Duro.creativo, que es como ese canal donde es esa parte experimental y en donde va a empezar a vivir como todo este tema del contenido propio. Y pues lo mío, que es Alejo Pachecos, en TikTok y en Instagram. Ahí estamos. Bueno, qué chimba. Amigos, nada, en verdad, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Agradecerle por todo a las personas que lo ven, que lo escuchan, que le dan like, que se suscriben. Recuerden que el episodio completo lo encuentran en YouTube, Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas de stream. Y los clipsitos, los shorts, los encuentran en @esnohaydeotra en Instagram y TikTok. Amigos, eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden darle like, suscribirse, ya lo dije, pero pues nada. Chao, chao, que estén bien. Duro, chao pues. Perro, muchas gracias. Salió chimba.